Carolina y Belén crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que puede indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son, primero, rotar 90 grados con sentido antihorario respecto al origen, luego realizar una simetría axial respecto al eje Y, y por último otra simetría axial respecto al eje X. Al empezar, Carolina se encontraba en el punto A, B y Belén en el punto C, D. Con A, B, C y D números reales mayores que 0, y distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a las ubicaciones de Carolina y Belén durante el juego? Entonces te están diciendo que A, B, C y D son reales mayores que 0 y distintos entre sí. Primero, dice que rotan 90 grados en sentido antihorario. Rotar en sentido antihorario es que el X, Y queda en el menos Y, X. Eso es rotar en 90 grados antihorario. O sea, el A, B queda en el menos B, A. Y este queda en el menos D, C. Después, una simetría axial respecto al eje Y. Cuando hago una simetría axial respecto al eje Y, cambia de signo el X, porque este punto sería el A, B y esto es el menos A, B. Entonces cambiamos de signo el X. Y después dice que se hace una simetría axial respecto al eje X. Cuando yo aplico una simetría axial respecto al eje X, cambia de signo el Y. Entonces esto quedaría en el B, menos A y este en el D, menos C. ¿Cuál es falsa? Veamos. Carolina termina en el cuarto cuadrante. Bueno, acuérdense que A, B, C y D eran positivos. Entonces quedaría en el B, menos A. Como B es positivo y menos A es negativo, quedaría en el cuarto cuadrante. Y no, o sea, quedaría en el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto. Esto está correcto. Me preguntan la falsa. B. Carolina termina el juego con la misma distancia al origen que cuando partió. Bueno, ella partió en A, B. La distancia que hay de A, B al origen, bueno, si quieren hacerlo con la fórmula, sería A menos 0, que es A al cuadrado. Recuerden que la fórmula era diferencia de X al cuadrado más la diferencia de Y al cuadrado. Entonces sería A menos 0 al cuadrado y B menos 0 al cuadrado. Esa es la distancia en la cual partió. Y después llegó al B menos A. ¿Y cuál es la distancia del B menos A al origen? Sería B menos 0 al cuadrado más menos A menos 0, que es menos A, al cuadrado. Y esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, cuando partió estaba a esta distancia del origen y cuando llegó estaba a la misma distancia. Así que esto es correcto. La distancia con la que terminaron el juego es la misma que cuando partieron. Entonces, entre ellas, la distancia que hay entre Carolina y Belén es A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Y cuando terminaron, la distancia es la resta de las X, B menos D al cuadrado, y restamos las I's, sería menos A menos menos C, eso es menos A más C al cuadrado. Y si ustedes analizan, esta parte es lo mismo que esto, y este cuadrado binomio, si lo desarrollan, les va a quedar lo mismo que esto. Entonces van a estar a la misma distancia cuando partieron y cuando finalizaron. Así que esto también es correcto. Y la D dice que Belén termina el juego a una distancia distinta del origen que cuando partió. Eh, a ver, voy a hacerlo acá. Dice que Belén termina el juego a una distancia distinta al origen que cuando partió. Cuando partió, la distancia que había al origen es
c menos 0 al cuadrado más d menos 0 al cuadrado. Esa es la distancia que había al origen. Y cuando termina, sería la distancia del d, menos c al 0, 0. Y esta distancia es d menos 0 al cuadrado más menos c menos 0, que es menos c al cuadrado, que daría lo mismo. O sea, no es una distancia distinta, es la misma. Así que esta es la falsa, es la d.